¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos? Estamos aquí nuevamente con un programa de Sí se puede. Sí se puede, le decimos también a todos ustedes, porque tratamos de sacar adelante y sacar al aire emprendimientos buenos de gente buena. Hay mucha gente buena que ha hecho cosas buenas y a veces la televisión no los pone. Y en la Escritura hay un pasaje que dice: los hijos de este siglo son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Y vemos, ¿no?, esa sagacidad como se emplea muchas veces para cosas que no son buenas. Y nosotros aquí queremos pasarles cosas buenas de la gente buena. Y hoy nos vamos a ir hasta Saña. Saña, que está a 1 hora y media de Chiclayo, es un pueblo que se inauguró en 1563, o sea, tiene una historia bastante larga y una historia muy bonita, porque allí también murió un gran santo, Santo Toribio de Mogrovejo, el año 1606. Pero más adelante vamos a hablar mucho de todo esto, y yo quiero ahora presentarles al párroco de Saña, el padre David Farfán, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, padre David? Gracias por la invitación, padre Manuel, y vamos a hacer posible que también toda esta gente buena también conozca a alguien también bueno, ¿no?, viniendo de una realidad buena, ¿no? Ciertamente soy norteño, por eso con mucha alegría pues la oportunidad de haber aceptado la invitación de quien ahora es el Santo Padre. En aquel momento, en el 2015, el obispo de Chiclayo aceptó que pueda ser parte de la diócesis. Chiclayo, el actual Papa. Exactamente. Sí. El Santo Padre León XIV, en aquel tiempo, Monseñor Robert. Y pues con él se hizo el proceso de la incardinación. Es decir, previo a ser sacerdote diocesano, pertenecía a una orden misionera, los misioneros combonianos, ¿no? Quien le habla hace poquito, 8 de septiembre, he cumplido 24 años de sacerdocio y la gracia de Dios me ha permitido celebrarlo en Roma. El 8 de septiembre estuve allí en Roma, pues contentísimo de haber sido parte con todos los más de 1.500 sacerdotes o más en la Plaza San Pedro, testigos de la canonización de Carlos Acutis y Giorgio Frassati, ¿no? Pier Giorgio. Bueno, quien le habla ha tenido esa gracia de Dios de poder reconocer su llamada. Y sobre todo yo sí soy de aquellos que decimos, a ver, el Señor tiene sus maneras particulares de llamar. En mi caso, yo lo he visto en mi propia familia, ¿no? Hay quienes han tenido la posibilidad en eventos, situaciones, e inclusive, ¿no?, desde el servicio al altar. Hay muchos sacerdotes que desde el ser propiamente servidores del altar o acólitos también empezaron allí. En mi caso fue un poco diferente. Empecé la formación gracias a los padres jesuitas. Soy exalumno jesuita. Allí pues se me invitó siempre a tratar de llevar adelante, sobre todo con la comunidad de vida cristiana, CBX. Teníamos grupos de CBX con los estudiantes y mantenía el liderazgo. Y nuestra proyección siempre era hacia los agricultores del medio Piura. Y allí pues siempre estábamos presentes, ¿no? Y hacíamos de catequistas. Los fines de semana nos íbamos a estos centros poblados y los estudiantes mismos ayudábamos ahí en esa labor. Toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia que después ensaña, sí, ¿no?, exactamente. ha servido mucho para... En la visita que he hecho
yo le he llevado un Cristo campesino, ¿no? Que es un trabajo en cerámica hecho por los ceramistas de La Encantada, chulucanas. Y Eso el es cual, Piura. en Piura, exactamente. Tú eres de Piura, Y ¿no? yo soy de Piura, Sí. sí. Y así es que él lo recibió muy contento porque la identificación de él con el primer lugar donde él llegó y sobre todo por la proyección que hizo en aquel tiempo, la prelatura, aquel tiempo prelatura de Chulucanas, favoreciendo a estos ceramistas, ¿no? Eso fue algo muy bellísimo, muy bello que se dio. Muy bien, padre. Vamos a hablar de todo eso, de Sí, Saña, sí. de la visita que hizo el Papa hace unos Sí, días. así El es. público estará así bien interesado en Sí, todo eso. Y vamos así es. ahora a una pausa y Muy continuamos. bien, gracias. Pausa y volvemos. Hola amigos, mi nombre es Beto. Y yo soy Jorge. Somos seminaristas del Seminario Santo Toribio. Y hoy en este video vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como católicos. Primero, para responder esta pregunta, vamos a ver un poco de la realidad de nuestra iglesia en Lima. En Lima somos aproximadamente 9.752.000 habitantes. De los cuales aproximadamente 7.400.000 son católicos. 120 parroquias, 217 congregaciones 51 movimientos, y 15 hermandades. para los cuales tenemos un número definido de sacerdotes, el cual nos ayudará a responder la pregunta inicial del video. ¿Por qué rezar por las vocaciones? En Lima contamos con solo 224 sacerdotes diocesanos. Y 400 sacerdotes religiosos. Esto hace un total de 624 sacerdotes para todo Lima. Si no te ha quedado claro por qué hay que rezar por las vocaciones, entonces pongamos los siguientes ejemplos. ¿Te has preguntado por qué cada vez que buscas a un sacerdote para hablar o pedir un consejo suele ser tan difícil? Teniendo en cuenta los primeros números, vemos que por cada 12.000 fieles hay un sacerdote para atenderlos. Si este sacerdote se dedicara a atender a estas 12.000 personas y a cada una le dedicara un minuto de su tiempo, demoraría 8 días y 8 horas. Y todo eso sin dormir, sin comer, sin celebrar misa, sin confesar, sin celebrar ningún sacramento, sin dar catequesis y sin realizar todas las actividades que requieren de él. Y ahora, ¿te sigues preguntando por qué rezar por las vocaciones? Las vocaciones nacen de la oración, del encuentro con Jesús, que está vivo, que ha resucitado. Necesitamos de tu oración constante y perseverante para que muchas personas tengan el valor de responder, sean generosas y se atrevan a decir sí a Jesús. Si te gustó este video, no te olvides de darle like aquí abajo. Compártelo a tus amigos. Comparte. Estamos conversando con el padre David Farfán, párroco de Saña. Padre, ¿qué nos puede contar de Saña? Porque hemos dicho que tiene mucha historia, ¿verdad? Así Iba a es. ser la capital de Perú. Claro, la historia misma nos lo recuerda. Santiago de Miraflores, Sañac, en la lengua mochica, básicamente estaba llamada a eso. O sea, cuando el segundo grupo fuerte de españoles, la familia, los colonos que llegan allí, y la gran mayoría de Castilla y León, o sea, esta parte tan identificada con la catolicidad ibérica, ¿no? Y llegando a aquel lugar, pues traen también sus costumbres, ¿no? Una de las primeras devociones ha sido a San Isidro el Labrador, imagen que la tenemos en Saña, que es de aquellos tiempos, de esas familias, y que se ha conservado, ¿no? Vieron, número uno, el clima adecuado para poder tener el desarrollo de una ciudad, con un río, ¿no? La vegetación propia adecuada, la temperatura y los terrenos como para poder hacer las construcciones que estaban acostumbrados ellos a hacer. Es un valle muy grande, ¿no? Muy grande. Y de mucha agua. Y cerca un puerto, Cherrepe, también allí, y al camino Inca, el Capañac, ¿no? Entonces, favorecía todo eso, favorecía. Saña logró tener en diversos lugares y en diversos tiempos 14 conventos, ¿no?
A veces es una equivocación pensar que estuvieron todos al mismo tiempo. Algunos desaparecieron rápido y no todos estaban acuñados en la villa misma, Santiago de Miraflores, Saña. Una estuvo, por ejemplo, en lo que era la delta del río Saña, también allí. Otra, pues muy al camino de lo que ahora es dirección Arreque, también por allí. Pero y otras que no, ya no ha quedado, como Santa Lucía, ningún resto que pueda probar lo que es. Bueno, la tradición oral nos habla de una iglesia allí, la construcción de un centro educativo pues necesario para la localidad, pues ya terminó por levantar lo que quedaba. Ahora, otro aspecto, segundo aspecto importante de Saña, no solo la ubicación, cerca Paita, camino a Cherrepe, ¿no?, es la misma realidad de la gente. Es decir, los que llegaron en aquel tiempo tuvieron la capacidad de estar cerca de las poblaciones nativas, ¿no? Luego, cuando vinieron ya el movimiento grande de los que eran traídos desde Cartagena de Indias, el movimiento afro, ya también recepcionado por ellos, pues les permitía de una u otra forma tener la mano de obra, o sea, tener quienes pudieran trabajar los campos, la disposición a quedarse en el lugar, también eso era otro factor. Y tercero y último, muy, muy importante, tampoco querían exponerse estando muy cerca al mar. ¿Por qué? Porque sabían que los piratas estaban buscando, ¿no? Entonces, era estratégico. Cuando uno entra a Saña se da cuenta por el camino que está rodeado también de una cierta cantidad de colinas, ¿no? Pero es una explanada grande. Entonces eso también le daba cierta... ahora último, yendo a Castilla y León, pues me he dado cuenta y digo, mire qué coincidencia, ¿no? Qué parecido, ¿no? Entonces uno normalmente va a lo que es conocido. Me quedó a mí como pensamiento decir, ¿no? Claro. Buscaron lo conocido. Ahora, a Saña se le conoce por Santo Toribio. ¿Qué recuerdos o qué cosas quedan de Santo Toribio en Saña? Desde que llega a Paita, Santo Toribio rehúsa el seguir el camino directo para Lima, porque lo pudo hacer. Llega allí en un galeón, pudo haber tomado otra nave e irse directamente a Lima. No, él prefirió hacer el camino para irse a encontrar con aquella comunidad que ya había sentado sus raíces, digamos así, en Santiago de Miraflores, Saña. Entonces él llega, trata de adecuarse a la realidad, pero se encuentra también con situaciones que no eran exactamente las que esperaba, ¿no? Él se da cuenta, por ejemplo, de que el trato que había de algunos hacia los esclavos era inhumano, con la marca de fierro caliente con las iniciales de quien compraba al esclavo, marcándolo en el cuerpo, eso no lo pudo aceptar. Y fue bien claro él, ¿no?, en dar su primera bula o decreto que envía inclusive al rey de España, indica que lo que él vio pues no pertenecía, no correspondía a las enseñanzas cristianas católicas, ¿no? Y habiendo sido él también inquisidor, pues en esa historia también de Santo Toribio, digamos así, inquisidor para el bien y corrigiendo actitudes que no eran las propias y adecuadas de un creyente, pues promovió que se corrigiera eso, ¿no? Después otra cosa importante que encuentra ahí él en Saña y que se ha dado permanentemente es el promover algo que a veces no lo tenemos en cuenta. Estratégicamente Saña era el corredor que iniciaba el camino para llegar a Cajamarca y también hasta Chachapoyas, por el Capañac, el camino inca. Entonces, Santo Toribio, en ese sentido, marca un hito. Entendiendo a Saña, podríamos poner en paralelo como
es, por ejemplo, Ocopa, que fue el ingreso de los misioneros a la selva peruana. ¿Cuánto tiempo estuvo Santo Toribio? Solo hizo 2 visitas. En la primera visita se especula que fueron 3 semanas, cerca de un mes. En el febrero que llega, luego para trasladarse y llegar en mayo a Lima, donde ya toma posesión del arzobispado. Pero la segunda vez es efímera, porque él tenía la intención de llegar para Semana Santa y estar presente en toda la celebración de Semana Santa. Pero la enfermedad le venció, ¿no? Y solamente llegó para el día jueves. Y la gracia de Dios hizo que un Jueves Santo él partiera a la gloria de Dios, ¿no? En esas 2 oportunidades que estuvo Santo Toribio, marcó mucho la realidad de Saña. Pero indirectamente, eso sí tenemos conocimiento, indirectamente siempre estuvo al pendiente de la realidad de Saña, la cual apreciaba mucho. Qué bueno. Nuestros amigos televidentes les gustaría saber mucho la visita que tuvo con el Santo Padre y también todo el programa que hay para Saña en el futuro. Vamos a hacer una pausa y volvemos, amigos televidentes. Seguimos conversando con el padre David Farfán sobre Saña y la visita que hizo al Santo Padre, porque eso es algo impresionante, ¿no? El Papa, que fue antes obispo, su obispo allí en Chiclayo, lo ha visitado y lo ha recibido pues 20 minutos, ¿no? Más o menos, sí. Sí, ha sido un tiempo de gracia. Primero porque él me recibió en la diócesis en el 2015. En aquel tiempo Saña era anexada a la parroquia Cristo Rey de Cayaltí. Y lógicamente sucedió eso con Saña. Pues el Santo Padre pues, vio conveniente que me quedara allí en Saña y luego de un tiempo prudencial me nombró párroco, retomando Saña la categoría de parroquia. Eso ocurrió en el 2015. De allí también tuve la confianza de los hermanos sacerdotes para ser el arcipreste o vicario de la zona litoral. Y lo he estado por casi 6 años y medio allí en toda esta zona. Entonces se juntaron diversos acontecimientos para ir a Roma. Uno de ellos era el deseo que yo manifesté de peregrinar al lugar donde nació Santo Toribio, a Mayorga.
¿no? Y, lógicamente, en paso estaba Roma. Era también encuentro con compañeros de la Universidad Gregoriana, 25 años después de graduarnos. Soy graduado en licenciatura en Teología Espiritual. Nos encontramos con ellos. Así que todos estos, digamos así, eventos, pues, sumábamos otro más, ¿no? ¿Y cuál era? La visita al Santo Padre, ¿no? Lo primero ha sido agradecerle por esa particularidad. Él, durante los años que estuvo como obispo, nunca falló para estar presente en la misa de fiesta de Santo Toribio. No había necesidad de decirle si iba o no a estar presente. Simplemente, o en ocasión, recuerdo, un año él me lo recordó. Sí voy a ir, me dijo. No, le digo, sí, está bien, ya lo tenemos por descontado que usted va a estar. Entonces, la devoción que él también transmitía, al punto de una anécdota que ocurrió. Y preguntó a todos, ¿han estado en Tierra Santa? Pues nuestras cabezas volaron y dijeron, no, pues, en algún momento llegaremos a ir a Israel, nos gustaría, ¿cómo no? Y él, mirándonos a todos, incluyendo los sacerdotes concelebrantes, nos dijo, estamos en Tierra Santa, porque donde muere un santo, ya es Tierra Santa, ¿no? Entonces, esto nos habla justamente de esta realidad que él tiene muy a corazón, ¿no? Y dentro de esa perspectiva de mirar a Santo Toribio con posibilidades de dar más a la iglesia, una espiritualidad toribiana, porque no podemos negar nosotros, los sacerdotes y sobre todo el clero diocesano, somos hijos de Santo Toribio. El clero peruano es hijo de Santo Toribio, el clero latinoamericano es hijo de Santo Toribio, ¿no? Pero sin perder la conexión de la Hispanoamérica que él nos ha traído, ¿no? Porque las devociones marianas, las devociones que hemos recibido de Europa, pues lógicamente han enriquecido nuestro ser, ¿no? La Virgencita de Chapi, la Candelaria, son cercanas a Santo Toribio, están vinculadas de una u otra forma con esto. La imagen que él tenía de clero también, ¿no? Entonces, en este diálogo, ciertamente se tocaron esos aspectos, ¿no? Sobre posibilidades para poder presentar, ¿no? ¿Por qué no un día hablar de Santo Toribio como doctor de la Iglesia? Entonces, aquí ya toca definitivamente que las diócesis, tanto donde nació como donde murió, ya entren en una realidad operativa, diría yo. En los estudios para profundizar eso, ¿no? Entonces, por allí también fue la conversación, ¿no? Lógicamente, la realidad misma de que el santuario va a tener por medio del gobierno regional de Lambayeque. Van a ser un santuario. El santuario está, tiene decreto, santuario Santo Toribio de Magro Ovejo, pero lo que hacía falta era, primero, que sea considerado como elemento de valor turístico religioso. ¿Ya? Y dentro de ese santuario, la capilla, y la capilla de donde murió Santo Toribio, ¿no? Entonces, eso se ha ido dando. Y hay un museo también, ¿no? El museo como tal, digamos que está en proceso, en trabajo, como proyecto. Ahora, si van nuestros amigos televidentes, quieren ir a Saña, sí, ¿qué cosas se encuentran? Lo primerísimo es la capilla donde murió Santo Toribio. Luego, donde fue llevado después de muerto, que es el convento San Agustín. Él muere a las 3 de la tarde y después de unas horas es llevado para lo que es el proceso el velatorio, llamémoslo así, en el convento San Agustín. ¿Y se ha declarado año jubilar? Exactamente. ¿En qué consiste? Justamente para nuestros televidentes, a partir del 10 de diciembre de este año al 10 de diciembre del 2026, todo aquel que quiera ganar las indulgencias, porque no solo es el año jubilar, son también las indulgencias plenarias, de las cuales ha recibido Saña como parte de estos 300 años
de recordar la canonización de Santo Toribio, ¿no? Nosotros le hemos llamado el Jubitori 300, para abreviar y hacerlo más común, más conocido, ¿no? Le gustó al Santo Padre. Jubitori 300, bonito, dijo, bonito, Jubitori 300. Así que este Jubitori 300 tiene esa finalidad, ¿no? ¿Y es lugar de peregrinación? Exactamente, Padre. El mismo Santo Padre, por medio de un decreto, sí, ha declarado Saña como lugar de peregrinación. Entonces, a partir del 10 de diciembre comienza todo ese proceso. Ahora, el día 13, digamos así que va a tener un evento significativo. El 12 las vísperas, pero el 13 es la Santa Misa, que será presidida por el nuncio apostólico y todos los obispos que han sido invitados para ser parte de ello, y la feligresía en general. Esperamos miles para esa ocasión. Muy bien. Ya saben, amigos televidentes, están invitados a Saña, a la peregrinación por Santo Toribio. Van a haber muchas actividades durante el año jubilar. Y bueno, es bueno conocer también el Perú, conociendo los lugares donde pasó un santo. Y un santo tan grande como Santo Toribio de Mogrovejo. Vamos en otros programas seguramente a sacar más cosas de Santo Toribio, porque también está pendiente una película, un largometraje que lo va a hacer Goya, una productora española. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Bueno, amigos, muchas gracias. Sí se puede, decimos siempre, los emprendimientos buenos que dan gloria a Dios. Hasta luego.